Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Juan Antonio Yo. Me ha encargado Daniel que presente esta charla. Y bueno, antes de eso quería hablar un poco de, digamos, mi experiencia con el tema de los meetup y de todas estas cosas, y veréis por lo que lo hago. Es decir, es unos agradecimientos un poco extendidos, ¿no? Entonces, hace como año y pico, recuerdo que bueno, ya asistí a algunos meetup y esto, y digamos, estuve viendo en casa una charla, digamos a través de internet, que era acerca de la programación funcional, en las cuales creo recordar que estaba Daniel Meri, creo que estabas tú, creo que estaba Anler y no sabía otra Probablemente persona. todo el... Entonces, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, justo coincidió al cabo de un par de días, me acerqué a un meetup sobre Python y ciencia en un sitio cerca de aquí, que por cierto me he equivocado y me he ido allí, digamos, previamente, llegué un poquito más tarde por eso, es Indicen, no sé por qué siempre confundo estos sitios. Está en la Castellana también, sí, ¿no? Pero bueno, que no están tampoco muy cerca, pero bueno. Entonces, justamente en ese encuentro de ciencia de datos, bueno, de ciencia y Python, muy interesante, por otra parte, coincidí con Daniel Meri. Yo en ese momento no le conocía, le reconocí después de verle digamos, en la charla del día anterior, y al final de la charla le saludé y estuvimos hablando un buen rato, y me dijo, oye, mira, pues hazte de Haskell Math. De acuerdo, o sea, tenemos unas actividades muy interesantes, y bueno, más o menos desde esa época, pues asisto con cierta regularidad a la mayoría de las charlas de Haskell Math. Incluso les propuse hacer una especie de sección de ciencia de datos, lo cual aceptaron gustosamente. Me tocó, por cierto, ser el encargado de eso. Y bueno, entonces todo esto lo digo porque yo creo que es muy importante todo el tema de la aplicación de Meetup, todas estas reuniones que se hacen en las empresas, y hay que agradecer, digamos, a la comunidad, a las empresas que aportan, digamos, los espacios, las empresas o los centros. Es decir, luego hacemos colaboraciones con el Media Lab, ahora voy a comentar de eso, y animaros también a que vengáis a estas charlas, y que también, en cuanto podáis, os animéis a participar, digamos, aportando los conocimientos que podáis tener. O sea, es decir, que es una cosa muy, muy gratificante también animarse, digamos, a dar charlas también vosotros siempre que podáis y esto. Entonces, esta charla de hoy que va a dar Lorenzo es un encuentro mágico Bitcoin y Haskell. De alguna forma está relacionada con un proyecto que hemos presentado como Haskell Math a un concurso que está actualmente en desarrollo, digamos, queda apenas una semana, o sea, el día 30 tenemos que entregarlo, en el Datathon Datamath del Ayuntamiento de Madrid. Es un Datathon con datos abiertos. Entonces lo que hemos hecho ha sido presentar un proyecto para poder trabajar, para trabajar con tecnologías de blockchain en las administraciones públicas. Entonces, lo que estamos haciendo, el proyecto consta de dos partes, digamos, una parte en la cual se va a hacer un pequeño dossier sobre todo este tipo de tecnologías y de qué forma se pueden aplicar a la administración pública. En principio tampoco sin muchísimo detalle, o sea, se trata de dar unas pinceladas, y por otro lado desarrollar unas pequeñas pruebas de concepto para ilustrarlo mejor, ¿no? Entonces, esta charla de alguna forma lo que va a tratar es, digamos, de mostrar cómo se podría trabajar con Haskell y con Bitcoin. Igual también se puede trabajar con Ethereum. Hay no muchísimas cosas, pero bueno, empieza ya a haber bastantes cosas al respecto. Y sobre todo lo que se hace es una pequeña prueba de concepto, creo. Luego os lo contará Lorenzo. Bueno, pues muchas gracias por venir, y espero que este encuentro mágico sea de vuestro agrado y os guste, y que os animéis a participar en más meetups y a aportar, digamos, con alguna charla vuestra, si es que si es que os apetece o podéis. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el día. Las perspectivas futuras no son agradables ni morales. Este hombre, Thomas Larkin,
vivió hacia 1800 y pico, y lo primero que nos podemos preguntar es qué tiene este señor que ver con los Bitcoin. Probablemente nada, pero este hombre vivió justo el comienzo de la fiebre del oro en Estados Unidos, que es un momento bastante similar al que estamos viviendo nosotros ahora, en la que todo el mundo habla de Bitcoin, todo el mundo habla de hacerse rico, de ganar dinero, de hacer monedas, de minado, etcétera. Entonces, este hombre no era demasiado acorde con la idea de ponerse, obviamente, con un pico a sacar oro de ningún lado, ni estaba muy contento de que las ciudades se llenaran de gente que venía con lo opuesto, básicamente, a intentar sacar oro de donde fuera, pero se hizo millonario. Básicamente, ¿cómo? Pues este hombre descubrió rápidamente que el dinero no estaba en sacar oro de las minas, sino que el dinero estaba en darle servicios a toda esa gente que venía a sacar oro de las minas. Y que eso era una cosa mucho más segura y con la que era mucho más fácil ganar dinero todos los y cada uno de los días, sacaran o no sacaran oro de las minas. Así que le fue francamente bien a este hombre. ¿A qué se dedicó? Bueno, básicamente este hombre descubrió que toda esa gente tendría que vivir en algún sitio, necesitaría alojamiento, necesitaría comida y tendrían que llegar hasta los sitios donde había minas de oro. Así que básicamente se dedicó a fletar barcos y llevar gente de un sitio a otro, ¿vale? Y hincharse a ganar dinero por el camino, ¿vale? Y esa es una situación bastante parecida a la que podemos vivir ahora nosotros. La idea, cuando la gente habla de Bitcoin, en general es, voy a comprar Bitcoin, el Bitcoin va a subir y voy a ganar dinero, pero a lo mejor el Bitcoin baja y me quedo sin un duro, ¿vale? Entonces nadie se atreve que si el Bitcoin ahora está a $8.000, pero hace una semana estaba a 6.000 y no sabemos a cuánto va a estar la semana que viene, pueden ser 9.000 o pueden ser 1.000, ¿vale? Pero alrededor de Bitcoin va a surgir toda la infraestructura de la que sí podemos aprovecharnos, básicamente porque todavía no hay gente metida en esa infraestructura. Todos esos servicios financieros van a necesitar programadores, va a hacer toda, digamos, la infraestructura de blockchain se va a poder utilizar en muchos más sectores que el financiero. Entonces la idea de esta charla, obviamente no es minar bitcoins y ganar dinero con ello, porque ya llegamos un poco tarde para esa idea, pero sí que entendamos más o menos cuál es la infraestructura que soporta Bitcoin, lo que es el blockchain, y cómo podríamos implementar algo de ese estilo con Haskell. Obviamente no vais a implementar esto con Haskell vosotros, ni con Haskell ni con nada, porque ya está implementado, pero la idea es que al ver el código nos va a dar una idea bastante más clara de qué es qué dentro del mundo de Bitcoin y del blockchain. Así que vamos a hablar... ahora sí. A ver, ahora no. A ver. Bueno, vamos a hablar primero un poco de qué es Bitcoin. Hablaremos un poco de sistemas monetarios, de qué problemas encontramos en los sistemas monetarios en general y cómo esos problemas y sus posibles soluciones, una de sus soluciones es el blockchain y cómo eso nos ayuda a solucionar ciertos problemas. Luego hablaremos de un problema específico que es el minado y cómo funciona el minado de blockchain. Bueno, el minado de Bitcoin en general, una idea, digamos que uno de los esquemas de minado que hay, que es el Proof of Work. Y luego veremos código, ¿vale? La idea es que cuando veamos el código ya sepáis un poco más o menos de qué estamos hablando, para que todo nos resulte un poco más razonable. Así que, vamos allá. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin, uno de los principales problemas que tiene es que es muchas cosas. La gente cuando habla de Bitcoin está pensando en las monedas, por ejemplo, pero Bitcoin no solo es una moneda, es un protocolo a través del cual una serie de entidades hacen cierto tipo de transacciones, que tienen ciertas reglas, es una red de pagos, o sea que podemos utilizarlo obviamente para comprar y vender cosas, es una moneda, que eso sí que es lo que todo el mundo sabe. Una cosa muy importante es que es un sistema descentralizado, lo que significa que nadie controla cuándo una transacción es válida o cuándo una transacción es inválida, o quién tiene qué dinero, o cuánto dinero hay en circulación. Es un sistema descentralizado, lo que quiere decir que no lo controla una persona, sino que lo controlan todos los participantes en cierta medida. En principio, en la medida en la cual hagan minado o inviertan recursos en la red de Bitcoin. Y está basado en una idea que es el blockchain, que es una idea bastante sencilla a priori, pero que nos da un montón de potencia que veremos dentro de un momento. A ver si consigo que esto... Vamos a ver... Ahora. Bien, la idea es que uno de los principales problemas cuando hablamos de dinero es cómo nos arreglamos para saber cuánto dinero tiene cada uno, de dónde sale la pasta,
¿Cómo sé yo que el dinero que tienes tú es dinero de verdad y no te lo has gastado ya previamente, etcétera? No solamente en el ámbito de los bitcoins, sino en el ámbito de la moneda real. ¿Cómo sé yo que ese billete de 20 euros que me traes tú es un billete de verdad y está emitido por el Banco de España o te lo has impreso tú en tu impresora en casa? ¿Vale? Entonces, hay una serie de problemas como son la falsificación de moneda o, por ejemplo, la falta de fondos en un sistema de transacciones electrónicas. ¿Cómo sé que cuando haces una transacción electrónica tu banco tiene fondos para cubrir ese dinero? ¿Y cómo controlamos, por ejemplo, la devaluación? Que el dinero no pierda valor con el tiempo, o que lo pierda o lo gane de manera controlada, ¿vale? Entonces, una de las primeras invenciones que se hizo cuando se empezó a hablar de dinero y de financiación, etcétera, hace pues, más de 500 años, son los libros de cuentas. Básicamente, un libro de cuentas es un sistema en el que alguien apunta el dinero que tiene cada uno, y cuando haces un gasto, se apunta que el dinero sale de una cuenta para entrar en otro, ¿vale? Lo que se conoce en inglés como un ledger, ¿vale? Y la idea del libro de cuentas es fantástica. Si tenemos acceso al libro de cuentas y tú vienes a hacer una transacción, yo puedo mirar en el libro de cuentas si tienes dinero o no tienes dinero. Obviamente eso no es muy factible para hacer compras, no todo el mundo va a ir con un libro de cuentas por la calle, viendo digamos, la cantidad de dinero que tiene todo el mundo. Entonces, el problema de los libros de cuentas es que están centralizados. Alguien tiene que tener ese libro de cuentas y alguien tiene que ser el garante de que ese libro de cuentas no ha sido falsificado y que el dinero que aparece en ese libro de cuentas es dinero de verdad, ¿vale? Y eso, pues, al final, a lo largo de la historia, ha representado un problema muchas veces, ¿vale? Entonces, decimos que en un libro de cuentas hay una cantidad de dinero, pero ¿esa cantidad de dinero puede crecer? ¿Esa cantidad de dinero es fija? ¿O el dinero se puede incrementar con el tiempo? ¿Vale? Hay diferentes modelos económicos y en función de cómo lo queramos hacer, pues digamos que la forma de comerciar con esa moneda cambia. Por ejemplo, podemos decir que la cantidad de moneda es fija. Por ejemplo, es una cantidad de un bien limitado que todos conocemos y no puede haber más dinero que ese. ¿Cuál es el problema de la cantidad de dinero fija? ¿Y quién tiene ese bien? ¿Lo tiene alguien al principio y lo va repartiendo a cambio de servicios durante el tiempo? ¿O de dónde sale, digamos, ese dinero inicial está repartido entre una serie de personas y luego empiezan a comerciar con él? O, por ejemplo, si el dinero lo tenemos entre nosotros y aparece una persona nueva que no es del sistema, ¿cómo entra esa persona en el sistema si no tiene dinero? ¿De dónde saca dinero? Se lo tenemos que vender a alguno, a cambio de algún tipo de servicio. Entonces, el problema de los sistemas de cantidad fija de dinero es que el dinero, al estar limitado, digamos que impide hasta cierto modo el comercio, ¿vale? Porque es difícil que entre gente nueva sin que haya un comercio previo con esas personas, y digamos que la cantidad de dinero está completamente limitada, ¿vale? Lo cual suele provocar al final inflación. Ese dinero cada vez, digamos, vale más o menos en función de la cantidad de comercio que se haga con él, pero no hay ninguna manera de hacer que el dinero valga más o valga menos imprimiendo moneda, como se hace hoy en día. Luego podríamos tener un sistema semivariable, como puede ser el sistema basado en el oro, ¿vale? Podemos decir que el dinero está respaldado por el oro, y bueno, la gente va sacando oro de las minas, y entonces pues entra más dinero en el sistema a medida que entra oro en el sistema. Cuando sacan dinero de las minas, pues eso es más dinero, pero el problema es que si tú necesitas que tu economía crezca lo suficiente y necesitas más cantidad de dinero que la cantidad de oro que está saliendo de las minas, pues estás vendido. Básicamente no puedes hacer nada. Tienes que sacar más dinero o decir que has sacado más dinero y que luego sea mentira, pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿vale? O podríamos decir que tengamos un sistema variable en el cual la cantidad de dinero es variable. Básicamente yo puedo emitir moneda, que es el sistema que se utiliza actualmente, y pues si hace falta más dinero porque la economía está creciendo, podemos imprimir más moneda, o si quiero que mi moneda valga menos, por ejemplo, porque debo dinero, y si mi moneda vale menos me puede interesar en algunos casos, ¿vale? Pues entonces lo que puedo hacer es imprimir más moneda o destruir moneda para cambiar, digamos, la cantidad de moneda que hay en circulación. El problema es quién controla eso. Pues a día de hoy eso lo controlan los gobiernos, ¿vale? Por ejemplo, el Banco Central Europeo o el Banco Central de un país cuando no pertenece a una superentidad como en el caso de Europa. Sí. En el caso de que se pueda imprimir moneda, pues las expectativas de la gente, lo que la gente cree que vale esa moneda. Entonces, otra cosa es que luego tú decías que no vale nada, y el problema cuando se imprime demasiada moneda, es lo que ha pasado por ejemplo en Argentina muchas veces, lo pasó en Zimbabue, bueno, en Zimbabue sigue pasando, pero vamos,
Lo que pasa es que el dinero, como la gente sabe que el gobierno está imprimiendo dinero todo el rato, el dinero cada vez vale menos porque la gente sabe que lo que hoy vale 10, mañana va a valer 15 o va a valer 20, entonces el dinero en realidad acaba perdiendo su valor. Entonces, lo que le da valor en realidad al dinero, pero pasa lo mismo con el valor oro. Cuando tú quieres decir que el dinero está respaldado por el oro, bueno, eso es porque a ti te parece que el oro vale para algo. Pero el oro en realidad no es necesario ni para comer, ni para vivir. Entonces, en realidad, si la gente deja de querer oro, el tener el dinero respaldado por oro tampoco te va a llevar a ningún sitio. Entonces, al final, el dinero no es más que una expectativa de algo, digamos, de cosas que tú puedes canjear por él en un futuro. Pero eso no depende ni de Bitcoin, ni de dólares, ni de nada. Entonces, en este caso, bueno, nosotros tenemos estos tres sistemas. Entonces, ¿dónde encajaría Bitcoin aquí? Bueno, Bitcoin encajaría en el último sistema, ¿vale? Es un sistema de moneda variable, en el cual se va incrementando la cantidad de dinero que hay en el tiempo, pero no está controlado por nadie específicamente. Hay un algoritmo que define cuánto dinero hay en circulación, ¿vale? Y cómo entra en circulación. Entonces, en el caso que nos toca hablar a nosotros, en el caso de Bitcoin, ¿de dónde sale el dinero? De los mineros. Cuando los mineros minan dinero, es nuevo dinero que entra en el sistema. Entonces, ¿todo el mundo podría ponerse a minar dinero como loco? Bueno, poder puede, pero también hay una serie de reglas de cómo se crea ese dinero para que no se pueda crear demasiado dinero. Hablando de otro tema, hablamos de falsificación. ¿Cómo nos aseguramos que no se falsifique la moneda? Bueno, básicamente haciendo que sea difícil acuñar moneda. En el caso de la moneda física, pues ponemos toda una serie de limitaciones, como que tiene que estar impresa en un papel de cierto tipo, con unas tintas de cierto tipo, que si las miras con luz ultravioleta se ven de cierta manera, de manera que, para empezar, tú puedas comprobar si una moneda parece de verdad o no, y luego haga falta un equipamiento muy específico para poder imprimirlo, ¿vale? En el caso del dinero electrónico, pues tenemos una serie de firmas electrónicas. Cuando tú haces una transacción, y si esa transacción implica dinero, alguien, en este caso generalmente un banco, o en este caso, si es dinero, una transferencia que haces tú de una persona a otra, pues hay toda una serie de firmas electrónicas que firman esa transacción diciendo que, bueno, que la transacción es verdad y tú no necesitas acceso al libro de cuentas para saber que esa transacción es real. Tú puedes comprobar a nivel de firmas electrónicas que eso es así. En el caso de Bitcoin, ¿cómo funciona? Obviamente con un sistema de firmas electrónicas. Cuando hacemos transacciones, esas transacciones tienen que ir firmadas con la clave privada de alguien. Utiliza un sistema de clave pública y clave privada, de manera que si tú haces una transacción con tu clave privada, yo con tu clave pública, que es pública, puedo verificar que esa transacción es verdad, que es una transacción de tu cuenta en la cuenta de otra persona. Eso no tiene nada que ver con que tengas fondos o no tengas fondos, eso tiene que ver con que la transacción, digamos que la quieres hacer tú. Necesito acceso al libro de cuentas para saber que tienes ese dinero en la cuenta y que tu transacción es válida. En el caso de Bitcoin, ¿cómo lo solucionamos? Haciendo que todo el mundo pueda tener una copia del libro de cuentas. Cualquiera de vosotros puede bajarse una copia completa del libro de cuentas de Bitcoin, que en este momento anda por los 170 gigas, ¿vale? Y podéis hacer una búsqueda y ver para una cuenta cuánto dinero ha entrado en esa cuenta y cuánto dinero ha salido, y si esa transacción que se quiere hacer es válida o no es válida, ¿vale? Eso es una de las cosas que hacen los mineros automáticamente por nosotros. Sí. Cualquiera sabe el dinero que tiene cualquier cuenta, pero tú no sabes a quién pertenecen las cuentas. Tú sabes que la cuenta 1, 2, 3, 4, 5 tiene 1000 bitcoins. ¿De quién es esa cuenta? Bueno, pero en el momento que yo hago una transacción y utilizo la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, a la persona con la que la estoy haciendo sabe que yo tengo 1000 bitcoins. Pero no sabe quién eres, porque la transacción es electrónica. Entonces, si yo hago una transacción electrónica, yo te envío a ti 1000 euros, tú no sabes quién soy yo, o si estoy actuando en nombre de alguien, o solamente soy el garante de esa cuenta. En realidad, tú no sabes nada. A ti cuando, por ejemplo, yo tengo un PayPal y alguien me paga, yo recibo dinero. ¿Por qué sé de quién recibo ese dinero? Porque el banco me dice que la transacción viene de este señor. Pero si el banco solamente me dijera, el usuario 3000 le ha pagado a usted tanto dinero y se ha bajado el libro electrónico que tiene usted. Pues ahí no hay nada que rascar. Otra cosa es que compre bienes físicos y esos bienes físicos acaben en mi casa y alguien haga el rastreo de dónde ha salido eso. Entonces, para eso hay un montón de triquiñuelas a la hora. Tú puedes tener varias cuentas, tener una cuenta donde tienes todo el dinero y una cuenta secundaria en la que solo mueves dinero, por ejemplo, para hacer pagos, de manera que la cuenta con la que haces pagos tiene siempre muy poco dinero. Tienes sistemas anonimizadores,
en los cuales tú metes dinero y sale automáticamente en un montón de cuentas diferentes de las cuales ellos te dan control, pero no sabes, el dinero, digamos, no entra tu dinero y sale en una serie de cuentas, sino que entra el dinero de mucha gente y sale el dinero de mucha gente, y entonces no sabemos de quién es el dinero que sale exactamente. Tú sí lo sabes porque te dan los accesos, pero hay sistemas para evitar ese tipo de cosas. El que tiene acceso a esas cuentas es el que tiene la clave privada de esas cuentas, el que tiene, digamos, acceso a lo que se llama el wallet. ¿Vale? Sí. Y ya está, efectivamente. Sí. Ahora mismo blockchain, bueno, el Bitcoin pesa 130 gigas aproximadamente, ¿vale? Si yo quiero mirar otras transacciones para saber si mi cuenta me puede en fondo, tiene que leerse esos 130 gigas. Hombre, en realidad no tiene que leer esos 170 gigas. Creo que hay un flag o algo dentro del algoritmo que hace que vaya mucho más rápido. El algoritmo tiene una estructura de árbol que hace que no tengas que recorrerlo entero para poder acceder a todas las cuentas. Entonces tiene, a nivel de rendimiento, tiene estructuras de datos que te permiten de una manera más o menos eficiente acceder a una sola cuenta o a varias cuentas en vez de tener que leerte los 170 gigas y parsearlos tú. Entonces, aún así, de todas maneras, cuando tú haces una transacción, los mineros que van a validar la transacción van a comprobar eso por ti. Si tu transacción no tiene fondos, digamos que el propio minero no va a aceptar la transacción y entonces no va a pasar. Si sigue creciendo mucho más, la cuestión es que precisamente como los árboles con los que trabaja bueno, sí, los Merkle trees con los que trabaja son muy eficientes, entonces la idea es que el crecimiento de ese fichero, aunque sea polinómico, ¿vale? Si yo tengo un sistema de acceso que sea suficientemente rápido, al final si mi acceso es más rápido que ese crecimiento, no va a representar un problema. Eso sin contar con que la capacidad de computación va a seguir creciendo. Entonces, al final, lo que hoy en día representa una barbaridad de datos, a lo mejor dentro de 10 años es una ridiculez. Igual que te pasaba hace 10 años, alguien te habla de un USB de 128 gigas, cuando tú lo que tenías era 700K en un disquete en tu casa, y te parecía que aquello era completamente imposible. Bueno, pues lo que hoy encima parecen muchos datos, bueno, si tienes en cuenta que un juego de Xbox o de PlayStation te puede consumir 40 o 50 gigas fácilmente, pues 170 en realidad son 3 juegos, o sea que tampoco es para tanto. Para tener todas las transacciones del planeta está bastante bien. Entonces, en nuestro caso, cuando hablamos de transacciones, vamos a hablar de un modelo muy sencillo en el que las transacciones tienen un origen, un destino y una cantidad. ¿Vale? No nos vamos a preocupar, obviamente, de toda la parte de firmado digital, etcétera, porque en realidad es un problema que es, digamos, ortogonal a todo el tema de Bitcoin. Está bien, pero no es algo que nos compete a nosotros ahora. Así que en los ejemplos de código que voy a enseñar no vamos a ver todo el tema de seguridad. Veremos cómo comprobar que una cuenta tiene fondos a nivel de recorrer una estructura, pero no que una transacción está firmada por el usuario, que no sé qué, todo ese tipo de historias lo dejo a gusto del consumidor. ¿Vale? Entonces, la idea de Bitcoin, bueno, del blockchain en general, es un modelo descentralizado en el que todo el mundo tiene una copia del libro de cuentas. Y cuando digo todo el mundo me refiero a los mineros, porque en realidad los usuarios finales no tienen ninguna necesidad de tener acceso al libro de cuentas. Pueden tenerlo y cualquiera se puede bajar los 160 gigas y revisar aquel fichero de arriba abajo si le apetece, pero en realidad son los mineros los que tienen la copia del libro de cuentas, porque son los que van a añadir bloques al libro de cuentas cada vez que ciertas transacciones sean validadas como correctas. ¿Vale? Aún así, cualquiera puede coger cualquiera de los bloques del blockchain y comprobar que esas operaciones están bien hechas. No solamente los mineros, es una operación razonablemente sencilla que no requiere gran poder de computación, o sea que básicamente es hacer una serie de comprobaciones, unos recorridos, sumas y restas y un par de hashes y poco más. ¿Vale? Y el sistema puede comprobar eso de manera sencilla. Ahora, el problema de este tipo de sistemas es que no es demasiado difícil a priori hacer un ataque de denegación de servicios. Si yo me dedico a publicar un montón de transacciones inválidas, ¿vale?, o de transacciones válidas con muy poca cantidad, etcétera, lo que puedo hacer es que los mineros tengan tanto trabajo que al final les cueste mucho procesar toda aquella historia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer para evitar, digamos, que cualquiera pueda dedicarse a publicar entradas inválidas en el libro de cuentas, es hacer que el minado sea algo costoso y de alguna manera cueste mucho trabajo hacer, de manera que no tengamos al típico friki en su casa aburrido metiendo bloques inválidos
que a la gente les lleva 1 hora comprobar si son válidos o no son válidos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre el minado. ¿De qué va todo este rollo de los mineros y el minado? Bueno, los mineros son los encargados de generar nuevos bloques. ¿Y qué son los bloques? Los bloques son listas de transacciones que nosotros vamos a aceptar como válidas. El minero se encarga de coger todas esas transacciones de algún lado, ¿vale? Decidir cuáles de ellas quiere procesar y comprobar que sean válidas, ¿vale? Y una vez que comprueba que son válidas y que le valen a él para lo que quiere hacer, lo que va a hacer es publicar esa lista de transacciones como un bloque nuevo válido del blockchain. Ahora, si solo tuviera que hacer eso, ¿vale? Entonces cualquiera podría publicar bloques de esos y al final estaríamos en un ejemplo de denegación de servicio o de alguien que directamente está falsificando el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es que los mineros tengan que resolver un puzzle, ¿vale? Hay diferentes maneras de hacerlo, el caso actual es lo que se llama Proof of Work. Entonces vamos a hacer un puzzle que no sea muy complicado, pero que sea muy costoso de resolver, ¿vale? Muy costoso a nivel de computación. Si yo hago un puzzle que para resolverlo implique gastarse $10.000 de computación, pues entonces ya sé que alguien que tenga menos de $10.000 de interés no va a intentar saltarse a la tolera de la historia. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, con el valor del Bitcoin, un minero, cuando publica un bloque, recibe un beneficio de $120.000. Así que, digamos que el trabajo que tiene que realizar está acorde a esa cantidad de dinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la historia? Si el puzzle a nivel computacional es suficientemente complejo, ¿qué va a tener que hacer el minero? Pues básicamente, primero, invertir en ordenadores más potentes para poder minar en un tiempo razonable. Cuando eso no sea suficiente, comprar máquinas específicas con hardware específico. Se empezó haciendo con CPUs, luego se pasó a usar GPUs para el tema del minado, para hacer minado más rápido. Llegó un momento que las GPUs no eran suficientes y se pasó a trabajar con ASICs, ¿vale? Con chips específicos para trabajar con Bitcoin, que solo valen para eso, ¿vale? Entonces, ¿qué significa todo eso? Bueno, primero, que el minero tiene que invertir un montón de recursos para digamos, hacer un bloque nuevo y que es el primer interesado en que no le echen para atrás un bloque. O sea, si el minero publica un bloque en el libro de cuentas y el resto de los mineros dicen que ese bloque es inválido, por la razón que sea, ese dinero está perdido. Todo ese tiempo de computación que se ha invertido. Eso sin contar con todo el dinero invertido en hardware para poder llegar hasta ese punto. Entonces, en realidad, los mineros son los garantes del sistema. Son los primeros interesados en que el sistema no se venga abajo. Porque si ya no solamente aparecen transacciones falsas, sino si el Bitcoin baja lo suficiente, la inversión deja de ser rentable. Entonces, hay un montón de gente interesada en que el sistema funcione y esa es la base de la idea de Bitcoin. ¿Vale? Así que los mineros cobran. Sí, dime. Una pregunta más útil por lo que has dicho. No pueden agruparse varios mineros de estos y para echar a otro empezar a desechar sus bloques a costa. Si controlas más del 51%, pero sí, en realidad puedes hacerlo. Eso es lo que se llama el ataque del 51%. Si controlas el 51% de la red, eres básicamente capaz de hacer lo que quieras con él. La idea es que como es una red descentralizada, es muy difícil, al día de hoy, con la cantidad de dinero que mueve Bitcoin, que alguien controle el 51% de la red. Entonces, teóricamente es un ataque que podría resultar factible, pero en realidad no. Sí. Como los mineros están concentrados en China, no están a las órdenes del Google. Bueno, los mineros no están concentrados en China. Hay muchos mineros en China, pero hay mineros en todos lados. Entonces, China tiene un porcentaje de mineros suficientemente potente, pero no el 51% de los mineros. Y el día que los tenga, pues bueno, veremos si el gobierno puede controlarlos o ellos tienen sus propios intereses. Esa es mi pregunta. ¿Y por qué los gobiernos y compañías tan poderosas como Google, Samsung y cualquiera no minan ni hacen Bitcoin? Bueno, tú no sabes si minan y hacen Bitcoin. Eso en realidad no lo sabemos. O sea, nosotros no sabemos a qué se dedica Google con su dinero. Claro, la idea es, en el caso de Google es, podemos invertir una cantidad de dinero en minar bitcoins y ganar dinero. ¿Hay mejores maneras para nosotros de ganar dinero? Pues seguramente Google tenga mejores maneras de ganar dinero como vendiendo anuncios. Es un poco lo que dijiste al comienzo. El tío ese que hizo plata no fue con el pico a buscar oro. Dio todos los servicios. Efectivamente. Y eso es lo que hace Google. En lugar de ir a minar, te da servicio, infraestructura y ahí gana dinero.
Es como el cuento que hiciste al Sí, principio. sí. Al final hay muchas empresas que lo que viven es pues igual que los bancos. La gente muchas veces piensa que los bancos ganan dinero pues porque tienen dinero, que es cierto. Pero en realidad los bancos dan un montón de servicios y viven de esos servicios que dan. No solamente a la población, sino a gente que tiene dinero, a gobiernos, etcétera. Entonces todos esos servicios, digamos, tienen un valor independientemente de dónde salga la pasta. En el caso de aquí, pues los mineros son la manera más evidente de ganar dinero con Bitcoin son los mineros, pero no son ni mucho menos la manera más típica de ganar dinero con Bitcoin. Tú puedes estar ganando dinero durante años con él sin tener un solo Bitcoin en la cuenta. Sí. Entonces, este algoritmo está pensado para que dinámicamente incluya una mayor complejidad a la hora de Sí, generar, efectivamente. Eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la dificultad variable de los... que es polinómico, o sea, Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, los mineros cobran, obviamente, porque si se van a tener que gastar una pasta en minar, algo tienen que sacar a cambio. Y entonces, el pago para los mineros es que cada vez que se mina un bloque, el minero recibe una cantidad en Bitcoin, ¿vale? No en dinero, o sea que es otro interés más para mantenerse dentro de la red, es que vas a cobrar. ¿Cuántos Bitcoins vas a cobrar? Bueno, pues eso depende. La cantidad de Bitcoins se va dividiendo entre dos cada X tiempo. Ya ha pasado un par de veces. En este momento, un minero recibe 12 Bitcoins y medio por cada transacción que hace. Al principio del sistema, cuando empezaron los Bitcoins, recibía 50 Bitcoins. Entonces, el algoritmo está hecho para que cada X transacciones o cada X bloques, la cantidad, digamos, la reward que te llevas, la pasta, se divida entre dos, hasta llegar a un momento en el que deje de entrar dinero en el sistema. Que con el ritmo actual se calcula que será como en 2040 y tantos o algo así, se habrán minado todos los Bitcoins posibles y ya no podrán entrar más moneda en el sistema. ¿Qué pasará dentro de 25 años? Pues no tengo la más mínima idea, y por mucho que dijera lo que va a pasar en 45 años, pues no iba a tener mucho valor, así que, pues bueno, ya veremos qué va a pasar. Creo que nunca se va a llegar al tope porque es un límite asintótico, como cada vez. Sí, efectivamente, claro, Lo que sucede es que el ritmo va a frenarse muchísimo hasta que llegue a un punto en el que no sea rentable minar. en el que, bueno, no sabemos si será rentable. Bueno, depende de cuánto, del valor que tenga. Sí, pero bueno, la cuestión es que al ir dividiéndose entre dos la recompensa que reciben los mineros, pues llegará un momento en que la cantidad de bitcoins que reciba sea tan pequeña que, bueno, puede ser que el bitcoin valga tanto que siga mereciendo la pena, o que a nivel de computación no sea... Bueno, a nivel de computación es otra historia, porque ahora hablaremos de la dificultad. Bueno, pues ya veremos qué ocurre con esa historia. Pero bueno, a nivel de dificultad, ¿y cuánto cuesta minar un bitcoin? Porque si estamos utilizando ASICs a día de hoy para minar bitcoins, ¿cómo hacían para minar bitcoins hace 10 años, cuando la gente lo hacía con un 486 o con un Pentium en su casa? ¿Vale? La idea es que el algoritmo lo que quiere es mantener una cantidad de bloques generados por hora. En este caso, el algoritmo está calculado para que se genere un bloque cada 10 minutos, con las transacciones que sea. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el algoritmo va controlando cada X número de bloques, si se está mirando a ese ritmo, o se está mirando más despacio, o se está mirando más rápido. Si se está mirando más rápido, lo que hace es incrementar la dificultad del puzzle que hay que resolver. Y entonces, a partir de ese momento, es más complicado. Si durante un cierto número de bloques baja el número de bloques minados y es demasiado lento, la dificultad baja. O sea que lo que tiene el algoritmo es una dificultad automática que va cambiando. Creo recordar que es cada 2000 y pico bloques, se recalcula. Se mira básicamente si vamos bien, seguimos con la misma dificultad. La gente está minando demasiado, subimos la dificultad. La gente está minando poco. Por eso cuando dicen, por ejemplo, si ahora los chinos dejan de minar, ¿qué pasa? Pues si los chinos dejaran de minar a día de hoy, en un par de semanas bajaría la dificultad del minado, porque hay menos gente minando y la capacidad, digamos, computacional del sistema ha decrecido. Y a medida que sigue habiendo el mismo número de mineros, pero cada vez utilizan hardware mejor, ¿qué pasa? Como minan más rápido, la dificultad del problema sube automáticamente. De esa manera el sistema se mantiene más o menos pegado a un cierto rendimiento que es el que buscamos. Ya veremos cómo se hace, es un sistema bastante sencillo, la verdad, el de cómo se incrementa y cómo se disminuye la velocidad del minado. ¿Vale? Para que os hagáis una idea cómo funciona el puzzle, luego veremos el ejemplo dentro del código, pero para que nos hagamos una idea cómo funciona el tema de cuál es la dificultad, ¿qué le llamamos la dificultad del puzzle? Bueno, la idea es que cuando tenemos un bloque, ese bloque se crea un hash de SHA-1 de 160 bits. Entonces, nosotros
Eso, para que os hagáis una idea, 160 bits es como un número de unas 50 cifras, o sea que el hash es un número razonablemente grande. ¿Vale? Entonces, cuando yo cojo cualquier cadena, la primera que se me ocurra, y hago un SHA-1 de esa cadena, eso genera un número aleatorio. ¿Qué número es? Pues sabe Dios, porque lo que no sabemos cómo generar un hash, pero no tenemos ninguna función que nos prediga que cierto tipo de cadenas van a tener cierto tipo de hashes. Así que si nosotros cogemos un bloque y generamos su hash, eso nos va a dar un número. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, como es un número de 50 cifras, pues lo lógico es que sea un número razonablemente grande. ¿Vale? Podría ser que tuviera las primeras 40 cifras ceros, pero es poco probable. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La idea es que si yo a ese bloque que quiero, digamos, calcular su hash, le añado un número, por ejemplo un 1, y calculo el hash, ese bloque va a tener un hash. Si en vez de un 1 le pongo un 2, va a tener un hash diferente. Si en vez de 2 le pongo un 3, pues saldrá un hash diferente. Ahora, yo digo que para que ese bloque sea válido, el hash con un número tiene que tener un valor por debajo de cierto número. Por ejemplo, por debajo de 1.000.000. ¿Qué número hace falta para que cuando yo hashee un bloque el resultado sea por debajo de 1.000.000? Pues no tenemos ni idea, pero va a haber que calcular posibilidades hasta reventar. Y eso es básicamente el puzzle, el proof of work de Bitcoin. Lo que hacemos es, los mineros cogen el bloque con las transacciones, calculan el hash y van probando a calcular el bloque con un número, calculan el hash. El bloque con otro número, calculan el hash. Cuando ese hash que les sale está por debajo de la dificultad de esta semana de Bitcoin, pues el bloque es válido. Así que ellos publican el bloque y el número que han averiguado. Este bloque tiene el número 328.450. Cualquiera de vosotros puede comprobar con el bloque y el número que el hash está por debajo de la dificultad y que por lo tanto es un bloque válido. Y de esa manera garantizamos que el minero ha tenido que hacer un mogollón de trabajo y probar un montón de combinaciones hasta que ha encontrado la combinación que justo daba un hash que era suficientemente pequeño. ¿Vale? ¿Y hay una manera de garantizar de que ese hash Hombre, el hash es una función sobreyectiva sobre un número de bits. Entonces, en principio, digo yo que todos los elementos de la imagen estarán utilizados por alguna preimagen. Pero vamos, a nivel matemático digo yo que será. De todas formas, como el sistema, lo normal no es que el número sea ultra bajo, pero vamos, que cuando el número baja, si al final es muy difícil encontrar ese hash suficientemente bajo, ¿qué significa? Que tardas mucho en minar. Y entonces, ¿qué hace el sistema? Cambiar la dificultad. ¿Cómo la cambia? Aumentando ese número de destino que tienes que encontrar. Si tienes que encontrar un hash por debajo de los 100 millones y tardaste un mes en hacerlo, y yo quería que tardaras 10 minutos, pues entonces al final, ¿qué voy a hacer? Pues dentro de 2 semanas, ahora la dificultad en vez de estar por debajo de 100 millones, a lo mejor va a estar por debajo de 1.000 millones. Y entonces vamos a encontrar más rápido una... Pero como podéis ver, el problema es muy sencillo, es computacionalmente fácil de comprobar y el coste es, digamos que el coste es proporcional al número de dificultad con el que estamos trabajando. Cuanto más baja sea, digamos, el target de dificultad con el que estemos trabajando, más difícil va a ser encontrar ese número aleatorio que me dé la historia. ¿Vale? El número con el que podemos hacer, no tiene nosotros, no, número, tú vas sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta que revientes. No tiene ningún, o sea, porque la cadena puede ser que la cadena que te dé ese número no tenga esta longitud, sino que tenga esta, y ese número que tengas que meter sea un número enorme. Es el hash, el que genera, efectivamente. Con lo cual, si yo digo que el número tiene 50 cifras y en la dificultad es que tienes que encontrar un número de menos de 8 cifras, pues lo tienes jodido. Porque la mayor parte de los números van a tener un montón de cifras. ¿Vale? Entonces, se trata de hacer ese cálculo. Ahora veremos el código, pero vamos, sí. Claro, pero yo lo convierto en un número. Claro, efectivamente, pero si yo lo convierto en un número, y los 40 primeros ceros, yo digo que son, claro, cuando lo convierto en un entero, o sea, esto me va a dar un número hexadecimal. Lo convierto a entero y luego miro a qué entero corresponde. Si me salen 40 ceros delante, pues yo los puedo eliminar porque son ceros y decir que está por debajo de un cierto target. Pero vamos, hay 1000 maneras de definir un problema como este. Pero vamos, la idea de este es un problema que no tenga una solución que no sea otra que probar y probar y probar y probar, y que a nivel computacional sea fácil de comprobar. Si tú me dices, me das el bloque, me dices el número, con este número te va a salir un
un hash de menos de tantas cifras. Pues lo pruebas, sale, está bien. Este tío realmente ha estado trabajando como un perro durante una semana para sacar este número. ¿Vale? Y cada 2016 bloques se reajusta la dificultad. El objetivo es que cuando miremos el blockchain se ha generado un bloque cada 10 minutos. Entonces, para eso, pues el sistema comprueba si en los últimos 2016 bloques son más o menos como 2 semanas, si en las últimas 2 semanas no se han generado un bloque cada 10 minutos, pues calculamos, hay que subir o bajar la dificultad, pues ya lo vamos viendo. Eso lo hace el algoritmo del sistema, entonces todo el mundo que está conectado a la red de Bitcoin sabe que tiene que cumplir ese algoritmo, y si no, la transacción no es válida. O sea, el sistema automáticamente define eso y los clientes utilizan ese sistema y los que comprueban las transacciones utilizan ese sistema. Y todo el mundo comprueba que digamos que la dificultad con la que estás trabajando es la dificultad real con la que tendrías que estar trabajando. Sí. Previamente a esto se ha decidido el bloque de alguna manera. ¿Se ha acordado cuál es el contenido del bloque? El contenido del bloque, bueno, en realidad los mineros pueden, ¿cómo se llama?, elegir qué transacciones quieren minar. Entonces, a ti te da igual cómo se ha escogido cuál es el bloque. La cuestión es que cuando el minero coja un bloque de transacciones y publique ese bloque de transacciones con su historia, si está bien, pues son transacciones que pasan a formar parte del sistema, si está mal, no pasa a formar parte del sistema. El cómo deciden entre ellos quién coge, o sea, lo que es la coordinación de quién coge qué transacciones, eso realmente es otro problema completamente distinto y tiene más que ver con cómo se decide pues qué transacciones van antes, qué transacciones van después, si se paga para que este proceso de una transacción o no se paga, hay un montón de razones. Sí. El precio es variable de las transacciones. Es decir, hay transacciones que interesan que se pague más, de repente se pague menos por ellas. Dices, yo quiero esta transacción, estoy dispuesto a pagar tal cantidad. Pues a lo mejor esta cantidad es muy baja, pero en realidad que todo el mundo está trabajando en el mismo bloque No están trabajando en el mismo bloque, pero si todo el mundo trabaja en el mismo bloque, el problema que tendrías es que yo puedo estar minando y al final tú encuentras esa solución, la publicas y todo el trabajo que he hecho de minado no vale para nada. Con lo cual, lo que hacen los mineros es coordinarse, pero en realidad nadie les obliga a coordinarse, cualquiera podría, o sea, tú eres libre de hacer lo que quieras, otra cosa es cómo te coordines para no estar minando lo mismo que está minando aquel y no te vaya a ganar por la mano. si uno minara un bloque que incluya una transacción que ya ha minado otro, Ya no valdría, efectivamente, porque esa transacción ya está hecha. Es trabajo perdido, efectivamente. Bueno, por eso ellos son los primeros interesados en que eso no pase. De hecho, te puede pasar, precisamente por eso, te puede pasar que una transacción te la echen para atrás. Entonces, se considera que una transacción es completamente válida cuando tiene 6 bloques encima. Se supone que estadísticamente es prácticamente imposible que alguien encuentre otra cadena que supere la tuya y sea más larga. Pero, lo cual tiene sus ventajas, pero porque es un sistema descentralizado, pero tiene la desventaja que para pagos inmediatos, si yo tengo que pagar algo y llevármelo ahora mismo, yo te compro este coche y me lo llevo. Pues el problema es que si dentro de una hora esa transacción se echa atrás, estamos jodidos. Si te compro algo que voy a recoger dentro de una hora, no hay ningún problema, porque yo pago ahora y dentro de una hora seguro que ya hay 6 bloques por encima del que haya tocado minar y no hay ningún problema. Entonces, digamos que tiene sus propias restricciones a la hora de utilizarse como moneda en tiempo real para el tipo de comercio que estamos acostumbrados a utilizar. Suponiendo que a los mineros les interese coger esa transacción, que podría no ser el caso, que se quedaran transacciones por las que no se paga nada y que nadie quisiera minarlas. El minero tiene interés en minar todo lo que pueda minar, básicamente porque el minero cobra por minar. Pero el minero obviamente va a empezar minando las transacciones por las que le paguen además de por el minado. Si tú dices, por procesar esta transacción te pago $3, más lo que tú luego saques por el minado, pues seguramente al tío le interesará. De hecho, si mal no recuerdo, la media de coste de transacción estaba esta semana en $6 y la mediana como en 3. O sea que más o menos por ahí andan los números cuando quieres asegurarte de que tus transacciones se procesan. Pues a los que ya tienen el equipo, básicamente. Bueno, eso y a los que venden el equipo.
Claro, claro. A día de hoy, básicamente es concentración pura y dura de recursos. Lo que antes un minero era un friki en su casa con su PC, pues ahora es básicamente, pues eso, una nave industrial, consumiendo electricidad como si fuera una ciudad pequeña, puesta en algún lado. Que a mucha gente le puede parecer una barbaridad, es decir, ¿cómo demonios se puede gastar tanto dinero en electricidad, en minar, y qué desperdicio de recursos es? En realidad, cuando trabajamos con dinero físico, eso consume un montón de recursos también, a nivel de impresión, distribución, destrucción de moneda, camiones, transporte, todo tipo de cosas, que son costes que no existen en el mundo del Bitcoin. Entonces, en realidad, hay que verlo desde esa perspectiva. O sea, que tú típicamente pagas a los mineros Para que cojan tu transacción. y le den prioridad para que se... Para que la procesen antes que otras. Claro, el minero tiene una lista de hay una lista de las pending transactions. Y el minero dice, a ver, vamos a ordenarlas por lo que pagan. Así que yo las ordeno por lo que pagan y cojo las 100 primeras. ¡Pum! Y para adentro. Porque la cuestión es que bueno, que a lo mejor es la parte que no he comentado, los bloques tienen un número máximo de transacciones que se pueden meter dentro de un bloque. Entonces, ¿qué va a hacer el minero? Va a meter todas las transacciones que pueda dentro del bloque, pero dentro de las que le paguen. Si eso implica todas las transacciones que quedan, guay. Si eso no implica todas las transacciones que quedan, pues bueno, pues se quedan fuera los que no pagan. Los que pagan entran seguro delante. ¿Hay un número mínimo y un número máximo de transacciones por bloque? Hay un número máximo de transacciones por bloque. En realidad lo que pasa es que nadie va a minar bloques que no tengan transacciones. Porque habiendo transacciones que minar que te puedan dar dinero... Sí, efectivamente. Y como va a ser la misma, pues lo mejor es que tenga todas las que pueda para que me den dinero por encima de eso. Sí. Uh-huh. Porque les está dando cierta ventaja, es decir, tú cuando tienes que empezar el siguiente bloque, coges el resumen del bloque anterior y coges las transacciones, y ahí pierdes como unas micras de segundo, que estadísticamente es un 5% más de tiempo que estás perdiendo respecto a minar un bloque vacío. Si se revisa la cadena de bloques de Bitcoin, están minando, haciendo esta estrategia de que la demoración es bastante grande, la has comentado. Sí, bueno, puede ser. La cuestión es que eso probablemente sea rentable mientras las transacciones que vayas a minar no te paguen suficiente fee como para que en realidad ganes por otro lado lo que pierdas por ahí. Entonces, eso probablemente lo que hará será incrementar el coste de las transacciones, que más gente pague por ellas o pague más, y al final se acaben minando las transacciones que dan dinero. De hecho, si miras, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum es una red más pequeña y ¿qué pasa? Las transacciones tienen mucho menos coste. ¿Por qué? Porque hay menos gente minando y entonces, pues... Sí. Pero una cosa es que gestione más transacciones, otra es que gestione más dinero. Que son cosas diferentes. Puedes tener la cantidad, digamos, la cantidad de moneda que gestiona Bitcoin a nivel monetario, con lo que vale el Bitcoin, es muy superior a lo que gestiona Ethereum hoy en día. Que ya veremos lo que será dentro de X. Pero las transacciones, yo puedo hacer 1 millón de transacciones de $1 y tú puedes hacer una transacción de 100 millones de dólares. ¿Qué prefieres hacer? Yo prefiero hacer la de los 100 millones, que seguro me deja más dinero. Claro, pero bueno, el que sustente negocio, eso a día de hoy ya veremos qué sustenta, ya sustentará, pero a día de hoy, tanto Ethereum como Bitcoin, etcétera, son ideas que se están probando, que bueno, que hay gente metiendo dinero detrás de ellas porque ve que puede ganar dinero a corto plazo con ellas, pero ya veremos si van a algún lado o no van a algún lado. O sea, por ahora son ideas y la gente a día de hoy no, digamos, no utiliza el Bitcoin como un sistema de económico para soportar una industria. ¿Vale? Otra cosa es que, bueno, que como ya cada vez tiene más dinero, sí tenga ese poder. Pero bueno, a día de hoy todavía son ideas. Que bueno, que ya son ideas que están dando bastante pasta. Pero vamos, que a lo que venía yo es, una vez que vemos más o menos cuál es la estructura, ¿dónde podemos hacer dinero con los bitcoins? ¿Aquí? Pues aquí nos vais a comer un colín. ¿Vale? Porque no vais a minar un duro. Pero, sin embargo, seguro que hay gente que quiere saber qué son los bitcoins, gente que quiere consultoría sobre bitcoins, gente que quiere software sobre bitcoins, etcétera. Y ahí es donde está el dinero a día de hoy. Para los mortales como nosotros. La gente que se metió hace 10 años y metió suficiente pasta, eso ya no tienen problemas. Eso ya pueden haber vendido y haberse quitado en medio y a vivir. Yo, la verdad es que hace 10 años podía haberme metido en la historia, no me metí. Pero bueno, tampoco compro lotería todas las navidades y por lo menos me toca el reintegro, entonces. Bueno. El ajuste es cada 2016 bloques. Cada 2016 bloques se comprueba...
Claro. Son 10 minutos, o sea, uno habrá tardado 15 y otro Claro, es la media, efectivamente. Yo cada 2016 bloques exactos miro cuál es la media de tiempo de los bloques que sean, o sea, de esos 2016 bloques, sumo el tiempo, divido entre 2016 y me da un tiempo medio por bloque. Y yo quiero que sea 10 minutos. Si está por encima de los 10 minutos, bajo la dificultad. Si está por debajo, subo la dificultad. Con una cierta regla para que los próximos 2016 bloques estén más o menos por ahí. De hecho, eso da cierto tipo de incentivos a día de hoy, porque no es lo mismo comprar maquinaria y ponerla a minar justo después de los 2016 bloques que al final de los 2016 bloques, porque la dificultad está a punto de ajustarse y cuando se ajuste esa dificultad puede ser que toda la maquinaria que tenga yo valga más o valga menos, después eso da pie a toda otra serie de estudios económicos, pero vamos, que a nosotros ni nos van ni nos vienen porque nosotros no nos vamos a meter en esto. ¿Cómo te puedes meter? En realidad sí te puedes meter a nivel de minado y hay agrupaciones en las que tú puedes pagar dinero y básicamente digamos que compartes el hardware de minado que tienen y entonces ellos por tu dinero te pagan tanto y ese dinero lo usan para comprar hardware. Entonces pues obviamente si el hardware vale lo que vale, pues tú no vas a tener mucho dinero con tus 1000 euros que vas a meter, tampoco vais a sacar tanto, pero tienes la manera de sacar dinero independientemente de comprando y vendiendo bitcoins. Hay que tener muchísimo cuidado porque muchos son falsos. O sea, de repente tú inviertes ahí y o no te dan nada o te dan poquísimo. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, también tienes que juntar con varios amigos de repente y tratar de competir, digamos, o tratar de sacar algún bitcoin. Eso también hacer push eliminado. Sí, lo que pasa es que a día de hoy que todo se hace con ASICs, pues el problema es que sí, puedes hacer un pool con tus amigos y comprar hardware. Pero el problema es que para cuando te llegue el hardware que va a venir de China, ya ese hardware va a estar obsoleto, porque a lo mejor te lleva dentro... De hecho, muchas empresas que venden hardware de eso, tú puedes comprar hardware ahora, pero te lo entregan en 4 meses, a lo mejor, o en 5 meses, porque tienen un backlog de gente que les ha pedido hardware de eso, entonces para cuando a ti te llegue ya se ha incrementado el nivel de dificultad 4 o 5 veces y tu máquina vale mucho menos. Eso decían, pero bueno, puede ser cierto, puede no ser cierto, que lo estén usando una semanita y luego te la manden para ti. Pero bueno, la cuestión es que a día de hoy ninguno os vais a hacer ricos vendiendo y comprando bitcoins, pero sí podéis ganar dinero aprovechándoos del mercado de los bitcoins, ¿vale? Y, sabiendo de cómo funciona, sí. Una cosita, ¿no? A ver si lo he entendido bien. Entonces, la cantidad total de Bitcoin ya está definida. La cantidad Los mineros simplemente están peleando por quién se lo lleva, haciendo premios para llevarse el premio. efectivamente, que todavía no está acuñado, pero la cantidad total de moneda máxima acuñable ya se ha decidido. La cantidad máxima está decidida, pero nunca se alcanzará. Por el mecanismo de partir por dos cada vez. Claro. ¿Quién fue el que creó el algoritmo? Bueno, en realidad hay un tal Satoshi, pero no se sabe quién es Satoshi. Hay un tal Satoshi que se supone que fue el que creó Bitcoin, pero no se sabe si Satoshi es un profesor de matemáticas japonés o era un grupo de economistas que decidió montar la historia, un grupo de hackers. Hay todo tipo de leyendas sobre quién es Satoshi. De hecho, el Satoshi, quien fuera Satoshi cuando creó el sistema, digamos que minó unas cuantas monedas, tiene acceso a un montón de monedas que no ha utilizado y que están en el ledger ahí esperando a que alguien las saque. Pero en realidad no se sabe quién es Satoshi y probablemente no lo sepamos. Si es suficientemente listo o tan listo como para crear esto, probablemente no le interese que nadie sepa quién es. Sí, efectivamente, el tío ya está más que preparado para el resto de su vida. Ya probablemente si puede sacar la pasta poco a poco y nadie sabrá nunca quién es. Bueno, pues ahora, después de haberos contado todo este ladrillo, vamos a ver código, ya que venimos a hablar de Haskell, vamos a ver Haskell. Así que vamos allá. Dejadme que cambie la configuración de la pantalla para que compartamos, los dos veamos la misma pantalla. Vale. Aquí estamos. A ver si se ve un poco más grande. Bueno, ahora veremos qué es lo que se ve cuando... ¿Se ve bien? Ahora pongo la letra un poco más grande de todas maneras. Vale. Okay. Vamos allá. Y aquí era... ¿Mejor? Sí, ¿verdad?
Dejadme ya, de todas formas, BIM RC. A ver si así se ve mejor el BIM. Seguramente así se ve mejor. Bueno, pues vamos a empezar con la historia. Vamos a empezar, como siempre en Haskell, la ventaja de nuestro querido lenguaje es que los tipos prácticamente controlan todo el diseño de lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar a ver los tipos, cómo voy a implementar las transacciones, los bloques, etcétera, a nivel de tipos, y luego el código va a ir detrás, básicamente rellenando esos tipos. Así que, vamos allá. Bueno, ¿con qué tipos vamos a trabajar? Bueno, el primer tipo básico con el que vamos a trabajar es la cuenta. Un account es un número. Para nosotros, en realidad da igual, como esté hecho a nivel de Bitcoin, si va a ser un string o va a ser un número, pero para nosotros una cuenta no va a ser más que un identificador, que con un número nos vale. Y luego una transacción, en este caso va a ser un registro que va a tener from, to y amount. O sea, que va a ir de una cuenta en otra cuenta a una cierta cantidad. ¿Vale? Yo puedo hacer... o sea, ahí no estoy teniendo en cuenta en absoluto que la cuenta original, la cuenta de destino tengan dinero o no tengan dinero, todo ese tipo de historias a mí me da igual. Yo simplemente defino una cuenta como esos tres campos y luego en realidad un bloque no es más que una acumulación de transacciones. ¿Vale? En este caso derivo monoid porque luego voy a hacer un truco para poder convertir bloques de transacciones en un solo bloque con todas las transacciones dentro. ¿Vale? Pero el tema de monoid podéis pasar de él un poco. ¿Vale? Y luego, los hashes famosos de los que hemos hablado, pues vamos a definir un tipo que es hash con hash, que es un SHA-1, ¿vale? Estoy utilizando la librería Crypto Hash, ¿vale? De Kryptonite, ¿vale? Que me permite definir a nivel de tipos cómo funcionan las firmas, ¿vale? Entonces, por otro lado, como el blockchain es una cadena, lo que necesito es que cada elemento de la cadena tenga una lista de transacciones, pero además referencie al bloque anterior, de manera que yo pueda comprobar si alguien ha alterado alguna de las cosas. Si yo tengo el hash del bloque anterior almacenado en mi digamos, bloque, si alguien modifica cualquier cosa del bloque anterior, el hash cambia y yo me doy cuenta que alguien ha modificado el libro de cuentas. Así que, digamos, lo mínimo imprescindible que necesito en una cabecera es, primero, cuál es el hash del bloque anterior, y segundo, quién ha hecho qué minero ha minado ese bloque para pagarle sus 30 denarios de plata, ¿vale? Entonces, nuestro blockchain, el blockchain es una estructura como una lista enlazada que básicamente tiene dos posibles tipos de bloque. Uno es el génesis es el único bloque que no tiene bloque anterior, o sea, el primer bloque de todos, con el que se crea la estructura, y luego tenemos los nodos. Entonces, cada nodo lo que tiene es un bloque, que hemos dicho que tiene un montón de transacciones, una cabecera que referencia al bloque anterior, en este caso en el primero referenciará al génesis y los siguientes a otro bloque, y luego el puntero al siguiente bloque, ¿vale? De manera que yo tengo el génesis, un nodo, un nodo que apunta al génesis, otro nodo que apunta al último nodo, otro nodo que apunta al nodo anterior, etcétera, y así monto mi estructura, ¿vale? Y luego me he creado aquí una serie de métodos sencillitos para poder... a ver, ¿esto está bien configurado? Sí. Para poder acceder a los datos, uno es blocks. Blocks lo que recibe es el blockchain y me devuelve todos los bloques. Si yo quiero hacer cuentas y ver las transacciones y no me importan las cabeceras, ¿vale? Puedo extraer todos los bloques con este método. Básicamente, lo que hago es, si es el génesis, cojo directamente el bloque que lleva dentro, y si es un nodo, lo que hago es, cojo el bloque del nodo y ahora calculo los bloques del hijo del nodo, y así lo que vais recorriendo la estructura y acumulando bloques. De manera que puedo convertir un blockchain en una lista de bloques para cuando luego quiera hacer cuentas con él. Lo mismo con las cabeceras. Para sacar todas las cabeceras del blockchain, el génesis no tiene cabecera, los demás nodos tienen su cabecera, así que lo que hago es me quedo con la cabecera del nodo y uso headers para recursivamente acceder a los hijos, y de esa manera recorro toda la estructura y accedo a las cabeceras. Esta estructura que estoy creando aquí, obviamente no es la estructura más eficiente posible, ¿vale? La idea de aquí es que entendáis cómo funciona la idea y no que hagamos una escritura de código que nos pudiera valer para desplegar en producción en algún sitio. Y luego tenemos transactions, ¿vale? Que dado un bloque me da la lista de transacciones del bloque. Con eso voy chutado, ¿vale? Bien, y ya tenemos
lo suficiente como para empezar a ver cómo funciona esto. Y aquí tenemos una aplicación muy sencilla para ver cómo se haría, en este caso, un blockchain. En este caso, fijaos, dentro del main me creo un bloque de Génesis, ¿vale? Que no, en este caso no lleva ninguna transacción dentro, pero es un bloque válido. Luego me creo un primer bloque, que es, en este caso, es un bloque que tiene una transacción. Perdón un segundo, porque yo creo que esto tenía... A ver... Sí. Este primer bloque, me creo un bloque que tiene una sola transacción, que es de la cuenta 0 a la cuenta 1 de 1000 bitcoins, ¿vale? Que es una pasta, ¿vale? Y en este caso, el minero 0 es el minero que ha minado ese bloque, y el parent hash, o sea, este bloque, podemos comprobar que es válido, porque en este caso le metemos un hash, que es el hash del Genesis hash. En realidad esto no sería válido a día de hoy, pero, o sea, me refiero, si tuviera que hacer la comprobación, pero simplemente para que me deje crear la estructura. Y lo mismo, en este caso, la cadena, pues es otro nuevo bloque, que es otra transacción, en este caso, de la cuenta 1 a la cuenta 0 de 1000 bitcoins, ¿vale? Lo mismo, lo ha minado el minero 0, ¿vale? Tiene un cierto hash y engancha con el first block. Así que el chain apunta al first block, el first block apunta al Genesis block, ¿vale? Lo que tengo es una cadena, ¿vale? Y para acceder a las transacciones no tengo más que coger la cadena, sacar todos los bloques, llamar al método transactions para sacar una lista de bloques y hacer un mconcat, aquí es donde viene el monoide, ¿vale? Para, digamos, aplanarlo todo en un solo objeto, que es un objeto con todas las transacciones dentro. Y aquí me voy a hacer una impresión, vamos a ver si esto cuela. Vamos allá. Y aquí lo tenemos. Aquí podéis ver la estructura a nivel de impresión de la cadena que hemos creado. Fijaos que tenemos aquí un nodo, este es el último de todos, con una transacción, su cabecera, y que apunta a dónde, a otro nodo que tiene una transacción. A ver, vamos a ir más para abajo, que también tiene su cabecera, ¿vale? Y que lleva dentro, ¿qué? El Génesis, ¿vale? O sea que fijaos que es una cadena de un nodo con otro nodo dentro, con otro nodo dentro, ¿vale? Y ya está. Y aquí tengo la lista de transacciones. Fijaos, tenemos una transacción de 1 a 0 de 1000 y otra transacción de 0 a 1 de 1000. O sea que en el árbol, digamos que si yo fuera a computar el libro de cuentas de esta cadena, ¿cuánto dinero hay? Pues en este hay 1000, ¿cómo se llama? Bitcoins que fueron movidos de un lado para otro, y solo sería válido si la recompensa del minado fuera de 1000 bitcoins, porque si no, esta primera transacción no sería válida, porque para que el minero 1, bueno, en este caso, de hecho no sé, a ver, sí, esta es la primera transacción. Para que esta transacción fuera válida, este minero tenía que tener 1000 bitcoins, y la única manera que podía tener 1000 bitcoins al principio es que el minado valiera 1000 bitcoins, ¿vale? Entonces este señor habría cogido sus 1000 bitcoins y se los habría dado a este señor, y a la vuelta, este se los habría devuelto, o sea que tendríamos a la cuenta 0 con 2000 bitcoins y la cuenta 1 con 0 bitcoins, ¿vale? Esa sería una implementación súper sencilla, ¿vale? Súper sencilla sin ningún tipo de minado, ¿vale? Yo aquí me he creado a pelo la estructura y no he hecho nada que sea minar en realidad. Así que vamos a ver cómo podríamos implementar el minado. Vamos allá. Bueno, y entonces aquí se empiezan a complicar las cosas un poco. Vamos a ver. Los tipos, en principio no tienen, a este nivel no hemos cambiado nada de ellos, siguen siendo los mismos tipos básicos, simplemente voy a implementar un par de cosas. Lo primero es que como necesito calcular los SHAs, esos famosos, necesito serializar las cadenas. Todos esos blockchains, necesito serializarlos de alguna manera en algún formato binario para poder calcular un hash de todos ellos, y para eso me voy a crear un módulo que se llama serialization, aquí, que básicamente, mucho ruido y pocas nueces, aquí va a hacer todo el trabajo Haskell por mí. Básicamente, en el caso hay dos formas de definir objetos, digamos, binarios, que se pueden convertir a binarios. Una es implementando la instancia binary y otra es implementando la instancia generic, una es implementando la instancia binary a pelo y otra es creando instancias binary de cosas que son generic, ¿vale? Entonces, en este caso,
dejo que la librería generic de Java me genere, digamos, me derive automáticamente los generic para estos tipos que había definido antes, defino las instancias binarias con la implementación estándar y simplemente la única instancia real que defino es y cómo en realidad se calcula para un cierto, o sea, cómo se hace un hash coin hash de algo. Pues básicamente en este caso utilizamos una función que se llama digest from byte string, ¿vale? Y pues básicamente cojo lo que tenga almacenado aquí, lo convierto a byte string, ¿vale? Si no es nada, es que estaba mal originalmente y si no lo devuelvo, y esto es básicamente, esto me permite coger un binario y convertirlo en un hash coin hash y esto me permite coger un hash coin hash, no, un binario y convertirlo a hash coin hash. Eso me permite crear y esto me permite leer, ¿vale? Aquí tenemos los métodos, en realidad tienen unos métodos estándares que son decode y encode que utilizan byte strings para hacer todo este trabajo. O sea que mi trabajo en realidad no es mucho más que coger ese blockchain, convertirlo en byte string, ¿vale? De alguna manera, dejamos que sea Haskell el que decida cómo, y llamar a encode o a decode, ¿vale? Para saber si tengo encode, tengo un byte string, me devuelve un hash, decode, tengo un hash, me dice si es el hash de ese byte string, ¿vale? Así que esta es la parte de serialización que digamos que es la menos interesante porque es serializar datos y ya está. Ahora vamos a ver la parte de minado, que sí tiene un poco más de gracia. Bueno, en este caso me voy a crear, como las transacciones, digamos, que van a pertenecer al mundo real, las meto dentro de IO, pero vamos, esto podéis, los que no sepáis mucho Haskell, podéis así mirar como si no vierais el IO que lleva adelante, y es básicamente el transaction pool, es una lista de transacciones, ¿vale? Pero asociadas al mundo real. Y luego tenemos un método MineOn. MineOn recibe una lista de transacciones, una cuenta, ¿vale? Del minero, un blockchain, y nos devuelve, digamos, ese blockchain con el nuevo bloque ya añadido, ¿vale? Con el bloque ya minado. Aquí no vamos a implementar toda la parte en la que otros mineros comprobarían si ese bloque está bien, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, cogemos las pending transactions, para los que sepáis menos Haskell, lo que estamos haciendo aquí es extraer esta lista de transacciones de IO, ¿vale? Las convertimos a un objeto de una lista de transacciones normal, ¿vale? Y en este caso, creamos un... A ver, ¿dónde está TS? Ah, vale. Creamos un bloque con todas las transacciones dentro, ¿vale? Y ahora creamos una cabecera con la cuenta del minero, ¿vale? Y simplemente cogemos el parent de esa cuenta, o sea, de dónde veníamos, con el resto, digamos, de la cadena, lo serializamos y creamos el hash. En este caso no estoy haciendo ningún minado real, o sea, no estoy haciendo toda esa milonga de que si los números, que si crecen, simplemente estoy haciendo una estructura que tuviera sentido, en el cual, a partir del resto de la cadena, creo un hash y lo apunto, y devuelvo el nodo con el bloque, la cabecera y el padre, y ya está. Y luego tenemos este método de apoyo que es makeGenesis para generar el Genesis, y ya está. Pero, para que veamos cómo funcionaría esto, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría la serialización. Básicamente, en este caso, si yo cogiera el Genesis y lo codificara utilizando encode, ¿vale? Me debería devolver este número, ¿vale? Luego yo puedo hacer mis cuentas de si eso es lo que estoy esperando, no estoy esperando el algoritmo, pero bueno, en este caso me vale. Y a nivel de mining, pues aquí podemos comprobar que makeGenesis genera un bloque de Genesis, y que si creo pues un transaction pool en este caso, que lo que tiene es una lista vacía de transacciones, me creo un bloque de Genesis, ¿vale? Y, bueno, tenemos extract parent, que lo tenemos aquí, a ver, ¿dónde está definido extract parent? A ver, tenemos aquí el Genesis, tengo que tenerlo definido más abajo seguramente. A ver, tengo definido aquí extract parent. Esto lo tengo que tener, esto me parece a mí. Vale, esto no, se me ha olvidado meterlo, básicamente lo que hace es extraer el parent. Ah, bueno, no, lo tengo aquí definido, claro, está aquí definido, efectivamente, está aquí definido. Extract parent de un nodo es el parent y extract nodo de extract header de un nodo es el header, y ya está, es una forma sencilla de acceder a esa información. Así que bueno, me creo el bloque de Genesis, a través del bloque de Genesis y MineOn me creo un primer bloque, a través del primer bloque y MineOn me creo un segundo bloque, y ahora puedo comprobar que Genesis y Genesis block son lo mismo,
y que el parent de first es el genesis y que el parent de second es el first, ¿vale? Y que básicamente si extraigo la cabecera del primero y miro su parent hash, es el equivalente a serializar el génesis y hacer el hash de él. Y en el caso del segundo bloque, si extraigo la cabecera y calculo su parent hash, es lo mismo que coger el primer bloque, serializarlo y hacer el hash, ¿vale? O sea que funcionar funciona, pero nada muy especial. Aquí puedo hacer un build y un... A ver, bueno, aquí parece que tiene un problema porque por alguna razón quiere acceder a ¿cómo se llama? A Amazon por alguna razón que desconozco, pero bueno, os lo vais a creer que pasa los tests. Luego si os bajáis el código lo podéis probar en un sitio donde tengáis una conexión que funcione. Pues ya está, este ya lo hemos visto. Vale, pues este ya lo tenemos. Ahora vamos a ver ya por fin un ejemplo de verdad. Que es un ejemplo combinado con el algoritmo que hemos comentado, en el que yo tengo que hacer todo ese trabajo para poder resolver el puzzle de trabajo. Bien, pues vamos allá. Pero para eso nos van a hacer falta unos cuantos cambios. Primero, es que en la cabecera, que antes llevaba el hash del anterior y en la cuenta del minero, ahora tiene que tener un numerito, ¿vale? Que es el resultado del puzzle, ¿vale? Que se llama nonce. ¿Vale? Y luego también queremos saber en qué momento se minó cada bloque para que yo luego pueda calcular cuánto tiempo se tarda entre bloques. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo hago un minado, hago toda la milonga y cuando averiguo cuál es el número, almaceno en la cabecera el número que he averiguado y en qué momento se hizo el minado. Y de esa manera puedo saber de un bloque a otro cuánto tiempo pasó. ¿Vale? Eso lo utilizaremos ahora dentro de un rato. Lo demás es exactamente lo que teníamos hace un segundo. Así que la serialización es igual. Y, bueno, la única diferencia es que como ahora tenemos tiempo, o sea, tenemos el tiempo en el que se hizo el minado, hay que definir una instancia de binario para definir cómo se serializa el tiempo, ¿vale? Pero bueno, esos son detalles de implementación Pero lo que a nosotros nos interesa es esto de aquí. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, para empezar, vamos a definir una serie de variables que antes no hacían falta, pero que ahora sí, que son... Primero, ¿cuál es el block reward? ¿Cuánto pasta se va a llevar? ¿Cuántos bitcoins se va a llevar el minero? En este caso vamos a definir que son 100 bitcoins. ¿Cuántas transacciones caben en un bloque? En este caso vamos a definir 1000 transacciones por bloque. No, esto es un ejemplo. La realidad ahora son 12,5. Sí. No. Ahora son 12,5. Este simplemente es el ejemplo, igual que la forma en la que vamos a calcular la dificultad no es exactamente la misma que utiliza Bitcoin. Quizá eliminar la confusión si dejas de decir Bitcoin Sí, y diga, lo llamo hashcoin, efectivamente. Efectivamente. Así que entran hasta 1000 transacciones en un bloque. Para calcular la dificultad, en este caso vamos a hacer un cálculo de revisión de dificultad cada 4 bloques en vez de cada 2016. Y la dificultad, ¿os acordáis que era un número que cuanto más pequeño fuera, más complicado era minar? Pues en este caso, la dificultad del génesis la vamos a poner altísima, lo más alto posible, de manera que sea muy fácil minar, ¿vale? Cualquier número, cualquier hash que yo vaya a calcular va a ser menor que este número, porque este es el hash más grande posible, que entra dentro de ese bloque, así que el primer bloque de minado va a ser instantáneo, y luego ya, a partir del cuarto bloque, recalcularemos a ver si... disminuye el valor de la dificultad, pero la dificultad real del puzzle aumenta. Aumentando este valor, la dificultad disminuye a cero. Claro, aumentando este valor, la dificultad de resolver el puzzle disminuye a cero, porque cualquier hash va a ser menor que este número. ¿Vale? Y en este caso, el target time, en mi caso, hemos hecho el cálculo en 2 segundos. Quiero que se mine un bloque cada 2 segundos. ¿Vale? La idea de por qué puse 2 segundos es porque quería que si corro los tests aquí pudiéramos ver en tiempo real cómo se va haciendo el minado, pero me da a mí que los tests no van a pasar, así que ahora veremos si funciona o no funciona. Bueno, el make genesis es el mismo que teníamos hace un segundo, así que vamos a mirar cómo funciona mineOn, que es donde está aquí toda la historia. Entonces, bueno, empieza igual,
sacamos el de las pending transactions, lo sacamos de IO y cogemos la lista de transacciones. Lo que pasa es que ahora tenemos que mirar, atendiendo al padre que tengamos, cuáles de esas transacciones son válidas, que ya veremos cómo lo calculamos. ¿Cuáles son válidas? Las transacciones son válidas si el origen en el que va a pasar dinero al destino tiene suficiente pasta como para hacer esa transacción. Si no, la transacción no va a ser válida. Sí. Normalmente el Bitcoin funciona porque el pago de la transacción real es mínimo, Ujú. pero lo que ha embedido es una serie de otros hashes en medio en el cuerpo que es donde están los papeles que hay detrás que soportan esa transacción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ahora lo veremos, que aquí, para hacer toda esta historia, aparte de tener al padre, al calcular este valor, tenemos un hash que se puede calcular y se puede comprobar que toda la historia está bien hecha. Ahora mismo el Bitcoin, ¿cuál es el precio? De verdad que no lo sé, que se está pagando por asegurar que mi transacción o... Hombre, no hay ningún precio, nadie te asegura que tu transacción, pero ahora la media a día de hoy son $6. En 10 minutos tienes la transacción pasada y en una hora la tienes metida suficientemente dentro del blockchain como para que sea válida. Esa es más o menos la es a día de hoy. Nada. Entonces, sacamos la lista de transacciones válidas, ¿vale? Cogemos de toda esa lista el Global Transaction Limit, o sea, si son más en este caso, del límite que hemos puesto nosotros de 1000, pues cogemos las 1000 primeras y empezamos a minar. Llamamos a este método mine, ¿vale? Y empezamos con un 0, ¿vale? Y ese 0 va a ser el nonce para resolver el puzzle. Vamos a probar si sale la flauta y al hashear al padre con el 0 me sale un número menor que la dificultad que yo esperaba. Si sale, guay, si no, vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que hacemos es, básicamente comprobamos si la dificultad deseada, o sea, la dificultad es menor que la que esperamos que sea, ¿vale? Si es el caso, la cadena es válida. Si no es el caso, lo que hacemos es, volvemos a intentarlo con un número más. Lo podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, básicamente, en este caso el método mine, que estamos utilizando aquí, recibe una lista de transacciones y un nonce, y lo que hace básicamente es coge el tiempo actual, genera la cabecera con ese nonce, ¿vale? Mete las transacciones en un bloque, crea una especie de bloque candidato, y ahora comprueba si el hash de ese bloque candidato, que es lo que estamos haciendo aquí, es menor que lo que nosotros esperamos, que está bien, guay, que no, volvemos otra vez arriba, pero sumándole 1 al nonce, y probamos otra vez. ¿Que cuela? Bien. ¿Que no cuela? Le sumamos 1 y volvemos otra vez. Y así hasta que cuele. ¿Cuánto puede valer este número? Pues a lo mejor es 10, a lo mejor es 300.000 millones. ¿Vale? La cuestión es que esos 300.000 millones tengo que evaluar esta computación 300.000 millones de veces, que es razonablemente costoso. ¿Vale? Aquí tengo una serie de métodos de soporte, pues uno para calcular medias, por ejemplo, otro para hacer una división, para que no me salgan divisiones entre 0 cuando divido solo tengo el génesis, etcétera. Claro, estos son métodos de apoyo que tampoco tienen ninguna historia. Aquí tenemos un método que vamos a utilizar para el recálculo de la dificultad, que es el Block Time Average, que básicamente lo que hace, para los que sepáis menos Haskell, básicamente cogemos aquí a ver si vuelve aquí, ¿vale? Cogemos todas las cabeceras del blockchain con el que estamos trabajando, sacamos cuándo se minaron, ¿vale? Y cogemos el número con el que queremos calcular esa dificultad, ¿vale? Y ahora cogemos todos los elementos menos 1, ¿vale? Hacemos todo este rollo por si la lista está vacía y no nos salga un undefined o algo así, ¿vale? Y entonces, pues básicamente, cogemos toda la lista de tiempos y la lista con un valor menos, restamos los valores uno por uno, ¿vale? Utilizando zipwidth y calculamos la media. Y eso nos va a dar la media del block time, ¿vale? Cuánto tiempo más o menos ha tardado. Aquí tenemos un ejemplo para calcular la dificultad, que básicamente cuando ejecutamos este método, lo que hace es que coge la dificultad del génesis, que era aquel número tan gigantesco que teníamos, y ahora por cada nodo va calculando la dificultad anterior y un valor de ajuste. El valor de ajuste depende del target time, que es lo que queremos que tarde la transacción, y lo que está tardando de media actualmente, ¿vale? Con un mínimo de 4, y entonces pues se va haciendo un valor aquí de ajuste dividiendo, y al final, pues si los tiempos me están saliendo más cortos, ese número va a bajar,
Si los tiempos me están saliendo demasiado largos, ese número se va a incrementar y al final pues se me va a ir bandeando por encima y por debajo de un cierto valor. Si soy capaz de correr los ejemplos, veremos que al principio la dificultad cambia un montón hasta llegar a un cierto punto en el cual se estabiliza. ¿Sí? No tengo ni idea, imagino que alguien de aquí, de la casa. Ah, mira, están ahí ya. Están en ello. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos, para calcular si una transacción es válida, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero tenemos una función que me devuelve todos los balances, digamos, de cada cuenta, que básicamente lo que hace es, coge todas las transacciones, hace una lista de todas las transacciones que hay en el blockchain, cosa que es que no es como se hace en realidad, porque si en realidad tuviera que hacer una lista de los 160 gigas de transacciones, aquí iba a llevar un rato, pero bueno, nosotros nos vamos a hacer una lista de todas las transacciones, y entonces vamos a coger y hacer una lista de la cuenta original, restando todo lo que esa cuenta original ha ido moviendo a otras cuentas, que es lo que llamamos los débitos de esa cuenta. Hacemos lo mismo con todas las transacciones, y ahora, cada vez que alguien me ha metido dinero en mi cuenta me pongo esa cantidad, me salen otra serie de entradas. Y los minados, pues cada vez que un minero ha minado un bloque, pues le pagamos el block reward. ¿Vale? Cogemos todos esos valores y utilizando from list with, lo que hacemos es básicamente los sumamos y nos crea un mapa en el cual aparece una entrada por cada cuenta, y en cada cuenta la suma de todo lo que ha entrado, todo lo que ha salido, y si esa cuenta ha hecho minado, todo lo que ha minado esa cuenta. Entonces al final lo que me queda es un mapa, un clave valor, en el que tengo las cuentas y la pasta que tienen, que es lo que me va a valer luego para saber si una transacción es válida, que es lo que hacemos aquí. Yo tengo aquí la blockchain y la lista de transacciones, calculo los balances, y ahora lo que hago es, básicamente hago un lookup del from, ¿vale? Y si esa cuenta no está, pues es que mal, porque ese tío no tiene un duro, y si esa cuenta está, pues si el balance de esa cuenta es mayor que el amount que queremos pasar, guay. Si no, pues la transacción no es válida, y entonces aquí arriba cuando decimos que cogemos las transacciones válidas, pues automáticamente solo estamos cogiendo aquellas transacciones que tengan un balance positivo. Y esencialmente eso es todo, ¿vale? Entonces, para que veáis, o sea, en realidad el key de la cuestión es este método de aquí, que es un método de 10 líneas, que en realidad lo único que hace es ir calculando el hash del bloque anterior, resolviendo el puzzle utilizando este nonce y comprobando si el puzzle encaja. Si el puzzle encaja bien, si no, le sumamos 1 y volvemos a generar el puzzle. Y una y otra vez, hasta que funcione. Y esa es esencialmente la idea. Vamos a ver si los test corren. Antes los he probado, yo creo que han corrido aquí, pero vamos a ver, estaré desconectado de la... Déjame que mire si estoy desconectado. Ah, claro, señor, es que nos hemos desconectado de aquí. A ver, esta es. Vale, LFR. A ver si me conecta y puedo correr los tests. Ahí está. Vamos a ver si ahora... Bueno, para que veáis, a ver si lo tenía aquí. Bueno, sí, aquí lo teníamos. Mira, aquí tenéis un ejemplo de lo que os comentaba del puzzle de antes. Fijaos, yo cojo aquí una cadena, ¿vale? Calculo el digest de la cadena y me devuelve un número, que en este caso pues es este número de aquí. Si a esa cadena le añado detrás un 1, me devuelve un número completamente diferente, en este caso más pequeño. No, más grande, de hecho, tiene una cifra más. Y si le pongo un 2, me sale otra cosa completa. Entonces, esa es, digamos, la base del puzzle. A medida que yo tengo, en vez de una A, tengo la cadena que representa el hash, y le voy poniendo un número detrás, y calculando esto una y otra vez, cuando este número sea suficientemente pequeño, es que hemos resuelto el puzzle. Sí. El segundo, a ver, puede ser, a ver. No tiene por qué, en absoluto. De hecho, si en vez de 3 es 3 millones, pues te puede salir más grande, te puede salir más pequeño. De ahí está la gracia del puzzle, que no eres capaz de saber
qué pinta va a tener este número sabiendo qué pinta tiene esta cadena, y te obliga a hacer el cálculo una y otra vez. Sí. Con todo esto había un algoritmo que estaba patentado para tener ventaja. No tengo ni idea, puede ser. Convención de los chinos no me extrañaría, pero pero no lo sé, no tengo ni idea. Puede ser que... A mí me parece que si tú logras patentar un ventajismo de eso, es la muerte del bloqueo. No, o sea, no daba mucho, pero suficiente para que hicieran algo más de eso. Yo creo que los primeros interesados, los mineros y todos, es que se puso miserable. Y ese ecosistema no se carga. Si lo falseamos, y si falseamos toda la moneda, ¿qué pasa? Nadie más Al final se ajustará, efectivamente, en función de la dificultad. La única historia es que, al final, ¿qué es lo que pasaría? Que si minando bloques vacíos ganas estadísticamente un poco más, pues al final eso lo tendrá que compensar la gente que realmente utiliza el sistema pagando más fees porque procese sus transacciones hasta igualar esa diferencia. Y aumentando la complejidad, y eso hace que sea más cara Pero aunque aumentes la complejidad, aumenta la complejidad para todo el mundo, para los que minan vacío y para los que minan con... Entonces, el ajuste de dificultad ahí no representaría ninguna posibilidad de ajuste del sistema. Lo que representaría, la única posibilidad de ajustar esa historia es o bien hacer un fork del algoritmo y decir que el algoritmo ahora funciona de otra manera, pero el problema muchas veces cuando se hacen fork es que si el fork no es compatible con la versión anterior, entonces, que es lo que se llama un hard fork, entonces es cuando tienes problemas con qué pasa con todo el dinero que ya está emitido. La gente tiene dinero en el fork antiguo y en el nuevo, o sea, eso, de hecho hace poco estuvo a punto de haber un fork hace un par de semanas para aumentar el tamaño del bloque, y al final no se llegó a un acuerdo y no se hizo el fork. Sí, efectivamente, que era un sistema que tenía un tamaño de bloque diferente para poder procesar más transacciones, etcétera, y al final no se hizo. Pero si se hubiera hecho, el tema es que normalmente lo que se hace es que la gente que tiene dinero en la moneda original, tiene dinero en la moneda original y el mismo dinero en la moneda nueva. Entonces la moneda original generalmente pierde valor, la moneda nueva gana algo y al final se supone que tienes más o menos lo mismo, pero puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de el código que al final ha corrido. A ver, vale, si aquí hago un stack exec ascoin, que es el ejemplo que tenía aquí corriendo. Aquí podéis, bueno, voy a hacer un segundo. Bueno, aquí tengo un ejemplo en el que me creo una cadena original en la que meto una serie de transacciones, ¿vale? Y las voy minando. Aquí calculo lo que tardó el último bloque, ¿vale? Para poder imprimirlo aquí en pantalla. Y básicamente lo que hago en este caso, tengo runStep, que es lo que hace runStep es hacer siempre la misma transacción, minarla e imprimir la dificultad, el cambio de dificultad. Yo estoy calculando el cambio de dificultad en cada bloque, en vez de cada X bloques. El nonce hasta el que se tuvo que calcular y el tiempo que se tardó. Y luego aquí, esto los que sepáis menos Haskell, os lo tenéis que creer. Básicamente este fold raro de aquí lo que hace es ejecutar este runStep, ¿vale? 3 veces, ¿vale? Es una pena que no esté aquí Andler, porque fue el que me ayudó con ese fold de ahí. Así que nada, cuando veas el vídeo, Andler, gracias por el fold. Vamos a ponerle aquí MD3 que corra esto 20 veces, ¿vale? Y después de hacer eso me muestra los balances, ¿vale? Y ya está. Así que, a ver, stack build, lo tengo que recompilar. Y veis como al principio no tardó nada en los primeros, pero ahora empieza a tardar un poquito más. Fijaos los tiempos que van 0,7, un segundo, 1,3, 2,7. Como el puzzle no es una cosa determinista, el problema es que no podemos saber cuando aumentamos la dificultad o la disminuimos cómo va a alterarse el tiempo exactamente. Entonces fijaos que en algunos, para minar algunos bloques, un segundo, para minar algunos bloques del principio hemos tenido que hacer 6 iteraciones o 3 iteraciones, pero para minar otros bloques hemos tenido que hacer 7.000 iteraciones o 10.000 iteraciones o 24 o 64.000 iteraciones. Y estamos hablando de un bloque que se procesa en un portátil cada 2 segundos. Los números con los nonce con los que se trabaja en Bitcoin, en realidad, obviamente son números gigantescos.
y que tardarían días en procesarse en vez de 10 minutos en una máquina casera, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esa es la historia, así que bueno, espero que sepáis más de... Ah, bueno, antes de que se me olvide, al César lo que es del César. Este tío, Michael Burch, es digamos que el culpable de toda esta historia. En este blog tiene un post que se llama Rolling Your Own Blockchain, del cual se ha sacado la mayor parte de este código, ¿vale? En mi caso, lo que he hecho con este código es simplificarlo, porque utiliza estructuras un poco complejas como mónadas, etcétera, que van a ser un poco complejas de utilizar en una charla así en tiempo real, así que es básicamente lo mismo que he hecho yo, pero utilizando estructuras un poquito mejores que las que utilizo yo. Y luego tiene otro artículo muy interesante que se llama Roll Your Own Bitcoin Exchange, en el que ve la otra parte del problema, que es cómo funciona pues un exchange en el cual tú metes bitcoins y sacas dinero, cómo se calculan, cómo se gestionan, digamos, esas transacciones, etcétera, a nivel de código en Haskell también. Así que os recomiendo que le echéis una ojeada al blog de este chaval, que está muy bien. Y nada, pues muchas gracias, espero que os haya gustado.